Bien, reanudamos, buenos días, reanudamos la sesión y antes de presentar a Lluís Bonet, hacer un breve recorrido por el programa de este día y medio intenso que tenemos por delante para que de alguna manera podáis de alguna forma intuir que detrás del programa hay un discurso y un intento de que al final del día y medio lleguemos a un determinado lugar. Cuando abordamos por la parte técnica, tanto la UNIA como la Universidad de Cádiz y también con la Universidad de Huelva, el tema del seminario, teníamos claro que si teníamos que hablar de gestión cultural no podíamos hacerlo exclusivamente desde una perspectiva de la formación universitaria. Entonces, como veréis a lo largo del programa, vamos a estar constantemente haciendo la perspectiva de qué formación se está dando a los gestores culturales desde el ámbito de las universidades, y para ello creo que vamos a tener una magnífica presencia tanto con Lluís Bonet como con Tino Carreño para abordar este tema, como qué es lo que se está haciendo desde la perspectiva no universitaria en gestión cultural, y sobre todo, más que lo que se está haciendo desde la perspectiva no universitaria, es lo que se ha hecho, porque hay que recordar que durante mucho tiempo la formación de los gestores culturales ha estado fuera de las universidades, y creo que es importante, sobre todo viendo savia nueva, que da mucha alegría en este tipo de seminarios, que ya era hora también, porque ya vamos envejeciendo todos los que estamos aquí y tenemos más de alguna cana, pues sobre todo recordar que la gestión cultural durante mucho tiempo ha estado sostenida desde fuera de la institución universitaria, y yo creo que ahí vamos a tener aportaciones muy interesantes. Y luego este seminario sirve siempre también para presentar los productos que el Observatorio Atalaya ha ido realizando durante este año, este curso académico, y este año os presentaremos los dos productos que hemos realizado, que, como veréis, más que dos productos, son dos conglomerados de productos o dos macroproductos, y que también suponen un cambio de filosofía en el observatorio y que nos gustaría que conocierais. Hay uno de ellos que espero que os sea muy útil, sobre todo a la gente que está estudiando ahora mismo grado en gestión cultural y a todos los profesionales que están alrededor del tema de la gestión cultural, que es el manual web. Y el segundo producto, que creo que también os va a resultar de gran interés por lo que tiene de estudio de la demanda. Lo hemos hecho con un formato en que las mañanas son más teóricas y las tardes, la tarde, la de hoy, mucho más participativa. Si esta mañana os quedáis con la sensación de poco debate, no preocuparos, que tenemos la tarde. Es decir, que hoy por la mañana vamos a estar mucho más con desarrollos teóricos, va a haber momentos breves para preguntar, pero sobre todo hemos concentrado el debate en la tarde. Ese es un poco el hilo conductor del seminario. Y por último, ya por temas de intendencia, comentaros que hay un espacio para almorzar entre el final de la mañana y el comienzo de la tarde, y que tenemos a nuestra disposición el comedor del campus, que está muy cerca y que yo creo que es la mejor opción teniendo que echar el día aquí. Y luego ya directamente y muy brevemente, Lluís Bonet, quizás ahora mismo, detrás o al mismo tiempo, por respeto por la edad, de Alfons Martinel, pues perfectamente podemos estar hablando de los dos grandes gurús o de los dos grandes impulsores de la gestión cultural en España. Tanto Alfons Martinel como Lluís, desde dos puntos de vista muy diferentes, pero que yo creo que son muy complementarios. Lluís ha hecho un esfuerzo por venir, se lo agradecemos todos, y él es un magnífico docente, lo podéis percibir durante este rato que vamos a tener la suerte de tenerlo con nosotros, y sobre todo es una persona que se ha implicado mucho en los procesos, quizás el que más, en los procesos de formación de gestores culturales en el entorno universitario y no universitario. Y solo recordar el gran referente para cualquiera de los gestores culturales que estamos aquí, o de los futuros gestores culturales que tenemos por
por la sala el gran referente de gestioncultural.org, que yo creo que ha sido una fuente de información, de inspiración y muchas veces para los que estamos más aislados, una fuente de ánimo. Y simplemente gracias, Lluís, y todo tuyo. Muchas decía que agradecer a la Universidad de Huelva, a la Universidad de Cádiz, a la Universidad Internacional de Andalucía y a las 10 universidades que forman parte del proyecto Atalaya y a la Junta de Andalucía, pues la invitación a ese seminario. Para mí es una enorme oportunidad y además, curiosamente, hará que en poco tiempo esté 2 veces en Huelva, puesto que tengo de venir de nuevo. Me han invitado a la Universidad Internacional a dar un curso a finales de julio, con lo cual, digamos, casi no haber estado nunca en Huelva, resultará que en poco tiempo habré venido 2 veces. Antonio Javier citaba a Alfons Martinell y creo que merece la pena citar otro nombre de una persona que nos dejó hace 10 años, que era Eduard Delgado. Eduard Delgado, como veréis después cuando hable un poco de historia, no solamente fue nuestro maestro, de Alfons y mío, y de mucha otra gente, sino que fue realmente el referente que nos abrió a nivel internacional y que preparó la mesa, no solamente en el ámbito de la formación en gestión cultural, sino en muchos otros ámbitos de lo que hoy es y entendemos que es el papel de la gestión cultural en nuestra sociedad. Bien, mi intervención responde un poco a la invitación que me hizo en su momento Antonio Javier González, de una reflexión histórica, una aproximación histórica, pero al mismo tiempo una reflexión internacional. La verdad es que cuando me planteó el tema histórico, yo pensé, Dios mío, eso quiere decir que empiezo a ser mayor, ¿no? Cuando a uno le empiezan a preguntar, habla de la historia, dices, ay. Pero es verdad que justamente ese mes de septiembre cumplimos 25 años de la puesta en marcha del máster en gestión cultural en la Universidad de Barcelona, que fue el primer máster en esa materia que hubo en España, y por lo tanto, pues 25 años no dejan de ser, digamos, un cuarto de siglo en el que he ido conduciendo esa barquita y por lo tanto puedo probablemente hablar, digamos, con esa perspectiva histórica. Y por otro lado, la aproximación internacional, que me parece interesante, el no quedarnos solamente mirando el ámbito español, sino viendo qué está pasando a nuestro alrededor y viendo cómo ha evolucionado, porque creo que podemos aprender bastantes cosas con esa mirada. Por lo tanto, es desde esa doble perspectiva que yo voy a presentar hoy mi ponencia sobre el gestor cultural y su formación, una aproximación histórica. Voy a empezar muy brevemente, no voy a dedicarle mucho tiempo, porque creo que eso, digamos, a lo largo del seminario será un poco recurrente, pero sí que creo que es necesario hablar un momento sobre qué entendemos por gestión cultural, quién es ese profesional y cómo eso ha evolucionado a lo largo de la historia, porque si no, no podemos entender la respuesta en términos de necesidades de formación, en términos de oferta formativa. Y por lo tanto, voy a hacer una primera introducción centrándome en la evolución no solamente de la profesión, sino también de los términos, de los conceptos que están detrás de esa palabra, que por eso la he puesto entre comillas, porque me interesaba justamente resaltar, digamos, hoy hablamos de gestión cultural, pero muchas veces podemos hablar de la misma profesión con otras denominaciones. A partir de aquí voy a centrarme a hablar de la evolución, me centraré en el ámbito occidental, que es donde se ha desarrollado tanto la formación como la profesión tal como nosotros la entendemos. Veréis que empezaré con el primer programa que se crea en Europa en el año 62, luego en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia. Es decir, veréis, digamos, que hay una evolución, hablaré por fases, etc. A partir de esa presentación, llegando hasta la actualidad, lo que me propongo hacer es hablar un poco cuál es el papel de la formación, es decir, en la construcción de esta profesión, la relación entre formación y profesión, para finalmente terminar con algunas reflexiones que creo que irán en la línea de muchos otros debates durante la jornada sobre cuáles son los retos contemporáneos, pero los retos contemporáneos desde esta mirada histórica, que es lo que de alguna forma se me ha encargado
que hiciera en esa ponencia. Bien, este es un poco el plan de trabajo que espero que sea suficientemente atractivo para todos ustedes. Bien, vamos a empezar por el gestor cultural a lo largo de la historia. La verdad es que a veces es divertido leer algunas referencias históricas sobre gente que sin saber hizo de gestor cultural en tiempos pretéritos. Por ejemplo, la gente que organizaba para la corte del rey Sol los grandes eventos lúdico-culturales, las grandes puestas en escena, que incorporaban evidentemente el teatro, incorporaban la música, incorporaban la danza, pero también incorporaban la gastronomía en esas, digamos, grandes fiestas de corte. Por lo tanto, de alguna forma, podemos decir que en la Edad Moderna, probablemente anteriormente también, pero tenemos referencias concretas en la literatura que nos hablan de personajes carismáticos que en su momento pues asumen esta responsabilidad sin ser conscientes de que exista una profesión que se llama así, pero que, la manera en cómo responden a los retos de su tiempo, cómo responden a la necesidad de sus audiencias, a la necesidad, cómo dialogan con los artistas, cómo inciden en la propia creación artística, cómo trabajan con el patrimonio. Vemos que hay todo un tiempo que podemos ver lejano, pero que las bases de lo que es la profesión están allí. A menudo son, evidentemente, artistas que deben asumir responsabilidades para las que en teoría no estaban preparados o no les interesaba tanto, pero que muchas veces terminan siendo grandes empresarios de teatro, grandes empresarios, en el mundo editorial, etcétera, etcétera, en esa época pretérita antes, de la constitución de lo que llamaríamos el Estado moderno y la economía, moderna. Bien, pronto es bueno hacer ese hincapié, esa mirada y decir, no es una cosa que nazca hoy, tiene un largo recorrido. Es verdad que a veces nos olvidamos que hubo gente que intervino negativamente en esos ámbitos. Por ejemplo, tenemos el papel de censores, de inquisidores, de aduladores, de comisarios políticos, que por desgracia no son patrimonio solamente del antiguo régimen, sino los que nos ha tocado vivir en épocas dictatoriales, sabemos que eso, también existía en épocas mucho más recientes. Por lo tanto, cuando hablamos del papel de la existencia de quien intermedia en el ámbito de la cultura, no solamente podemos ver la parte positiva, sino a veces también la parte negativa. Bien, con la aparición del Estado moderno, con la constitución de lo que serían las bases de lo que después terminará siendo el Estado tal como lo entendemos hoy, y también con el crecimiento de un mercado, porque lo que había en el antiguo régimen era fundamentalmente, actividades que nacían en las comunidades rurales, en las comunidades locales, existía, las cortes con su pompa y circunstancia, y allí había unas ciertas necesidades de profesional, pero realmente, es con la aparición del Estado moderno que vemos cómo se crea el primer funcionariado cultural. Ese funcionariado cultural muy especializado, los bibliotecarios, los archiveros, la gente responsable de los museos, los docentes, que tendrán un papel fundamental como activadores de la sensibilización cultural, como personas que en muchos lugares serán el alma de muchos proyectos, el papel de los maestros, de los docentes, etcétera, etcétera. Y luego nos encontramos con unos administrativos, una gente que de alguna forma, desde la estructura muy débil de esas administraciones públicas del nacimiento del Estado moderno, pues de alguna forma son el contrapunto entre la lógica artística y la lógica de gestión. En las industrias culturales, en la medida que esas industrias culturales van, desarrollándose, la primera la editorial, después la cinematográfica, etcétera, etcétera, vemos que aparecen personajes que cumplen ese papel desde el sector privado, y es una cosa, como decía antes, muy antigua, porque empresarios de teatro han existido, como mínimo en Europa desde el momento en que el teatro se organiza de una forma más o menos estable,
hasta todo el mundo asociativo, que en la medida que la sociedad civil, a partir de la segunda mitad del XIX, empieza a tener, digamos, una mayor consistencia, esa gente organiza actividades y hay gente voluntaria que cumple la misión, digamos, de gestionarlas. Pero para lo que nos interesa hoy aquí, el elemento, digamos, desde mi punto de vista fundamental, es el fenómeno que se desarrolla a partir de los años 50 y sobre todo de los años 60, cuando el estado del bienestar, ya no ese estado, digamos, que tiene muy pocas competencias, muy pocas, digamos, voluntad de intervenir en cultura, sino que tiene una verdadera intencionalidad. Es el momento que se empiezan a crear en Europa los ministerios de cultura, o las secretarías de Estado de cultura. Digamos, es un momento de crecimiento, por lo tanto, de crecimiento de los presupuestos públicos por primera vez, de ser una cosa absolutamente marginal a tener una cierta importancia. Eso requiere de profesionales. Aquí les llamaremos técnicos de cultura. En otros lugares podemos encontrar otros nombres, pero está claro que para desarrollar esas políticas culturales, para gestionar esos proyectos que nacen de esa voluntad política, se necesitan los profesionales. Por otro lado, en la medida que el sector público no, es el único que gestiona directamente, sino que puede gestionar indirectamente muchos proyectos, empieza a utilizar, a trabajar con profesionales liberales, personal laboral de empresas subcontratadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no solamente son los funcionarios, sino la gente que alrededor de esa actividad del sector público se va generando un mercado. Y luego, evidentemente, todos los gestores de fundaciones, de productoras culturales, de empresas de servicios, que eso en los distintos países, porque los modelos no son iguales, generarán, digamos, perfiles específicos. Por ejemplo, cuando uno mira al mundo norteamericano, sobre todo en Estados Unidos, observa la enorme importancia de las organizaciones sin afán de lucro que tienen, digamos, unos profesionales y que se autoorganizan para formar a esa gente. Por lo tanto, hay, digamos, una necesidad creciente de formación, porque de ser, digamos, una actividad puntual, voluntaria, o a la que la gente llega de forma casi autodidacta, vemos que en la medida que a partir de los años 60 eso se estructura y crece, la necesidad de disponer de una oferta formativa para transformar la experiencia práctica, la capacidad de conceptualización de alguna gente en un aprendizaje colectivo y compartido, pasará a ser muy importante. Y las formaciones nacerán, lo vamos a ver a continuación, digamos, impulsadas por distintos procesos, a veces universitarios, a veces serán centros de formación de las administraciones públicas, a veces serán centros independientes, de alguna forma, que irán dando respuesta, y los primeros docentes que, digamos, se encargan de eso son gente mayoritariamente que proceden de la praxis, gente que hace un esfuerzo de conceptualización y que intenta de alguna forma compartir su experiencia, sus conocimientos, su capacidad analítica con las nuevas generaciones. Y eso será lo que más o menos en muchos lugares irá sucediendo. Pero eso nos plantea una cuestión que probablemente otros ponentes a lo largo de las jornadas del seminario van a tratar, y es, pero ¿qué entendemos por gestor cultural? Y en el fondo, para responder a esa pregunta, creo que es importante plantearnos cuáles son las funciones más habituales que observamos en los gestores culturales. Y si pensamos así de forma, o si alguien intenta preguntarle a un conjunto de gestores qué está haciendo, vemos que algunas de las funciones que se van repitiendo son cosas de ese tipo. Desde la persona que diseña cómo levantar los recursos financieros, el que define la política de precios, el que redacta las peticiones de subvención, el que convence a anunciantes y patrocinadores, el que negocia créditos. Es una mirada muy parcial, pero hay parte de eso en el trabajo de algunos gestores culturales. Otros definirán el que planifica, el que ejecuta
los diversos procesos de producción. Eso es mucho más propio del sector de la producción cultural, del sector privado fundamentalmente. El que organiza los recursos humanos, el que anima a creadores y a técnicos, el que lidera, el que defiende los derechos de los participantes, el que negocia los contratos para evitar futuros conflictos. Y fijaros que en esas funciones vamos viendo ya, desde un punto de vista, si queréis, un poco, digamos, operativo, un poco técnico, vamos viendo necesidades de formación. Hay disciplinas que, digamos, que son necesarias más o menos dominar para que uno sea capaz de dar respuesta de forma eficaz y de forma eficiente a estas necesidades. El que diseña y controla el presupuesto, el que escucha las necesidades, expectativas y miradas de los demás, observa las nuevas tendencias y marca el rumbo. De alguna forma, en esas distintas funciones que vamos agregando y que de alguna forma darían para los distintos perfiles de gestión cultural, digamos, veremos que hay una necesidad. Pero en última instancia, y no he querido poner la lista enorme de funciones que se podrían dar, porque no era el tema de mi ponencia, simplemente me interesaba ver eso en relación a la formación y cómo históricamente se ha intentado dar respuesta a eso. Podríamos decir de forma muy sintética que si tuviéramos de definir qué es un gestor cultural, fundamentalmente es un mediador, ¿no? Es un mediador entre la creación artística o la herencia patrimonial, el consumidor, el consumo de cultura y la participación ciudadana, con más o menos énfasis en esos aspectos en función de la especialización, del encargo concreto que cada uno pueda tener, ¿no? Con un objetivo, el objetivo es hacer viable el proyecto que tiene entre manos, pero la viabilidad no entendida en términos estrictamente económicos. Lo económico puede no ser importante cuando estamos hablando de un gestor cultural que trabaja en el ámbito asociativo, con voluntarios, es decir, esto no tiene nada que ver con el señor que está trabajando para una productora teatral, son evidentemente realidades distintas. Pero en todos esos casos lo importante es la viabilidad. Y la viabilidad del proyecto que se inserta en una estrategia que puede ser social, que puede ser territorial, que puede ser de mercado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso sería un poco la respuesta en términos muy generales. Pero hay un elemento que para mí es fundamental y es la responsabilidad y la complejidad con la cual ese gestor, ese mediador, debe lidiar. Hay una responsabilidad social mucho mayor de lo que a menudo la remuneración de ese profesional comporta. Es decir, exigimos, o la sociedad exige a ese gestor que sea al mismo tiempo líder y al mismo tiempo sea capaz de ponerse detrás de las cortinas y empujar a los demás para que los que reciban los aplausos sean los demás. Ha de ser alguien capaz de saber perfectamente los retos en términos jurídicos, en términos de seguridad, una persona que debe tomar un conjunto de decisiones a veces muy rápidas, una persona con unas enormes habilidades multitarea, una persona que debe gestionar lenguajes, complejidades, lógicas diversas, que puede estar hablando con un político en un momento determinado, poco rato después está solucionando un tema absolutamente técnico, un poco más tarde está haciendo, digamos, casi de psicólogo con el equipo creativo. Es decir, todas esas habilidades que hacen a veces que pensamos, ¿debemos formar un superhombre o una supermujer? Y ese es un reto que nos hace, digamos, que nos obliga a reflexionar en profundidad, porque si analizamos la formación y cómo la formación ha ido dando respuesta a eso, y como decía, eso empieza por la transmisión de una experiencia conceptualizada por parte de gente que no se había formado previamente y que se encuentra de formador sin haber sido formado previamente, eso fue como empezó, ¿no? De alguna forma hemos de entender que no es una tarea fácil porque requiere de unos conocimientos de una interdisciplinariedad que no existe per se. Y eso, atención, hasta cuando hablamos en términos superespecializados. Y voy a poner un ejemplo. Cuando formamos en términos jurídicos a un gestor cultural, encontrar a un jurista que sea capaz de transmitir los valores profundos de qué son los derechos y qué son los deberes,
que sepa de derecho civil, de derecho mercantil, de derecho administrativo, y que sea capaz de traducir eso en un lenguaje comprensible y al mismo tiempo dando, digamos, no solamente transmitir, sino ayudar a desarrollar la capacidad, digamos, de observar los riesgos y de encontrar soluciones en un alumnado que mayoritariamente viene del mundo de humanidades y que no tiene formación jurídica, el profesor que debe hacer eso no puede ser un jurista cualquiera. Y eso lo podemos ir repitiendo en las distintas áreas de conocimientos, estas áreas interdisciplinares, que tocan el mundo de la gestión cultural. Por lo tanto, no estamos hablando de una actividad simple y fácil. La profesión no es fácil, la formación tampoco. Hay un reto, que es un reto, desde mi punto de vista, importante. Bien, ¿qué formación requiere ese perfil, o esos perfiles? ¿Quién la oferta y por qué? Y aquí voy a hacer un poco el análisis histórico. Es un poco lo que se me preguntaba. Bien, ¿cuáles son los precedentes? Curiosamente, la formación que yo he encontrado, quizá otro investigador que haga un trabajo más específico sobre ese tema, yo no he hecho una investigación específica, simplemente me he recogido lo que he encontrado. La formación más antigua que yo he encontrado referenciada en gestión cultural nace en la Universidad de las Artes, en la actual Universidad de las Artes en Belgrado, pero que en sus orígenes, digamos, es una escuela de producción audiovisual y de producción de teatro, que se dan cuenta a principios de los años 60 que si no forman gestores culturales para tirar adelante las producciones audiovisuales y las producciones escénicas, digamos, formar solamente actores, formar solamente técnicos, no es suficiente. Y esa es una escuela de formación, una facultad que aún existe, liderada por Milena Dragicevic, y que, digamos, cumplió justamente hace un par de años, cumplió en septiembre, hace 2 años, el aniversario de esos 50 años de funcionamiento. Esto es lo más antiguo que he encontrado. Luego hay otra universidad, que es la que, antes de conocer eso, tener, digamos, constancia de eso, pensaba yo que era la más antigua, que era la City University en Londres, que es del 67, aunque en algunos papeles aparece de principios de los 70. A veces cuando uno está intentando averiguar cuándo nace una formación, no siempre es fácil, porque muchas veces empiezan con cursos pequeños y no se estructuran de forma académica solvente o, digamos, constituida y de forma institucional hasta algunos años más tarde. Por lo tanto, yo creo que el máster que ellos crean es del 72, pero la formación empieza en el 67. En San Petersburgo, en la Academia de Teatro, de una forma parecida a lo que en la Yugoslavia de Tito se había empezado, digamos, se forma esa formación. Luego vemos que en el 69 en la York University en Canadá, o en Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Por lo tanto, esos son los antecedentes que, un poco leyendo la literatura y buscando, me han aparecido. ¿Quiere decir eso que solamente universidades están formando? No. Al lado de esas universidades hay el sector que empieza a, digamos, a buscar referentes, a pedir a gente con un poco más de experiencia. Se montan pequeñas formaciones ad hoc, seminarios. Es decir, lo que es fácil de recopilar en ese análisis histórico son las propuestas más institucionalizadas, porque las demás, en esa época no existía Internet, por lo tanto no era fácil de que quedara constancia, y sobre todo cuando intentamos hacer un análisis internacional en lo que hay un poco de todo, ¿no? Pero me interesa, y por eso he puesto esta cita, fijaros, el Arts Council del Reino Unido en el año 72 publica un report, Training Arts Administrators. Es decir, el gobierno británico, a través del Arts Council, se plantea, hace un report sobre qué necesidad tenemos de formar a administradores culturales. Y fijaros lo que dice. Dice, the skills needed, las habilidades que se necesitan
en ese gestor cultural, y aquí el gestor cultural, evidentemente, digamos, no aparece ese nombre, está entre paréntesis porque es incluido por nosotros. Es un especialista capaz de... es a specialist one. O sea, es un especialista. Es alguien que se envuelve plenamente a entender las necesidades de los artistas y al mismo tiempo debe tener el conocimiento de la contabilidad, de la ley, de los problemas de organización y de la publicidad. Entonces, esta es la definición que ese informe, digamos, hacía en ese momento. Por lo tanto, no solamente es una cosa que nace de forma esporádica, sino ya en el año 75 hay un rapport. Hay unas reuniones, pocos años después, lideradas por UNESCO. Quizá alguno de vosotros se acuerda de que en el año 72 hay la primera reunión, la primera conferencia sobre políticas culturales en Europa, en el que se hace, por tanto, quiere decir que es un momento en que empieza a haber cooperación intergubernamental para reflexionar sobre políticas culturales, sobre necesidades de formación, etc. Y UNESCO publica 2 o 3 años después de esas reuniones ese informe que se leía en el 81, The Training of Cultural Animators and Administrators. Y fijaros las palabras, luego me centraré en eso. Administrators, animators. En Estados Unidos, en el año 75, se crea la Association of Arts Administrators Educators, la AAAE, que la llaman ellos, y una entidad que aún funciona, está dentro de pocos días de su reunión anual y de la que yo fui vicepresidente en un momento determinado. Esa entidad es una asociación creada por los educadores, no por las universidades, no por las instituciones, sino son los propios educadores que ven la necesidad de encontrarse, se sienten aislados en distintas partes del país y necesitan, digamos, no solamente legitimarse, no solamente aprender de los demás, no solamente, digamos, compartir recursos, etc. Y crean esa entidad en el año 75. Fijaros que probablemente muchos de vosotros no os planteabais que nos iríamos tan lejos en el tiempo, porque en España las cosas evidentemente llegan mucho más tarde. En esa época estábamos en plena dictadura, por lo tanto, digamos, estamos al final de la dictadura, por lo tanto, debíamos aún recorrer, digamos, mucho trecho y por lo tanto, digamos, no estamos al mismo nivel que ellos, ¿no? Según un artículo de Evrard y de François Colbert, publicado en el año 2000, ellos hacen una estimación de que en el año 80 debía haber unos 30 centros de formación a nivel mundial, universitarios y no universitarios, lugares donde, con nombres diversos, había programas de formación, en algunos casos solamente seminarios o conjuntos de seminarios, en otros lugares cursos un poco más estructurados, etc. En el año 90 calculan que hay unos 100, y en el año 99, ellos lo publican en el 2000, ellos calculaban que había unos 400. Por lo tanto, hay un crecimiento exponencial, según ese artículo de Evrard y de Colbert. A partir de los 2000, nuestra experiencia nos dice que eso continúa creciendo, sobre todo en países donde no había habido hasta ese momento ningún tipo de formación, o si había existido algo había sido de forma muy puntual, y sobre todo, digamos, y en la actualidad es interesante ver cómo está creciendo en Asia. En Asia se ha creado hace poco una asociación de centros de formación en gestión cultural y hay un enorme crecimiento de la formación en el panorama asiático. Ahora bien, todo eso nos lo hemos de mirar teniendo en cuenta la gran heterogeneidad en los nombres que utilizan, en los niveles, grado, posgrado, formación continua, seminarios, talleres, podemos utilizar todo tipo de términos, los títulos que dan, oficiales, no oficiales, etc., las especializaciones por sectores culturales, es decir, patrimonio, artes escénicas, o más generalistas, es decir, hay una enorme diversidad. Es decir, cuando uno toma las relaciones a partir de las guías publicadas por UNESCO hace unos 8 años aproximadamente, que hubo ese esfuerzo por parte de UNESCO de hacer esa mapificación, es interesante analizar esa gran diversidad. Hay un momento, de todas formas, que me gustaría resaltar, porque yo creo que es importante como mínimo para nosotros, que es el empuje que da el Consejo de Europa. Antes he citado a Eduard Delgado,
Eduard fue, junto con Riva Mitchell, junto con Gabriele Mazza, con Weber, son un poco los artífices en ese momento, a finales de los años 80, de ese gran empuje que se da en muchas partes de Europa. Hay un momento especialmente importante, en el año 87 se organiza, digamos, bajo los auspicios del Consejo de Europa, en Hamburgo, se organiza la primera conferencia sobre cultura, administración y cualificación. O sea, y fijaros que la palabra calificación es interesante. Es decir, la necesidad de esa profesión de ser reconocida y el papel que la formación puede jugar en ese reconocimiento social, en ese reconocimiento institucional, en esa equiparación. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir a esa reunión de la mano de Eduard y fue muy interesante porque allí estaban esa gente que habían empezado, los de la City University, la gente, digamos, de muchísimos países europeos, digamos, planteando su experiencia, y eso a nosotros nos ayudó a plantear y a tirar adelante. Poco tiempo después, formalmente en el 91, se crea ENCAT, la red europea de centros de formación en gestión cultural, de la que yo fui durante 4 años presidente. ENCAT, digamos, que es probablemente en ese momento la red más fuerte, más que la AAA que he citado antes, digamos, no solamente con socios europeos, sino también con gente de otras regiones del mundo, y que, digamos, hará un papel muy importante de legitimación social e institucional, de espacio para compartir experiencias, para impulsar proyectos, etcétera, etcétera. En España, la situación, digamos, como he dicho antes, digamos, la dictadura nos provoca un enorme retraso y hay un esfuerzo de crear. Y hay, digamos, en Barcelona, digamos, un poco bajo, digamos, el liderazgo de Eduard Delgado, digamos, y la Diputación de Barcelona, hay, digamos, el proceso que se da, que luego se dará en muchas otras partes también, empieza por una necesidad, por un espacio de encuentro e interacción. La primera interacción, la del 84, es claramente un gran encuentro en el que, cuando uno mira las actas, lee las actas de esa primera interacción, es muy interesante porque hay mucho de sociocultural, hay mucho de participativo. Es una época en la que, digamos, empieza la acción cultural pública con el empuje de los primeros ayuntamientos democráticos, y se nota esa frescura, pero al mismo tiempo esa inexperiencia, esas ganas, esa ilusión. De aquí nacerán un conjunto de seminarios en el CERC. Tenemos aquí Luis Ben, que fue uno de los participantes en uno de los primeros seminarios organizados por Eduard a partir del 85, y nosotros aprovechamos la ley de reforma universitaria del año, creo que era el 87, creo que es la ley, si no recuerdo mal, que nos permite por primera vez crear posgrados. Recordad que en España solamente había, digamos, diplomaturas, licenciaturas y doctorado. Entonces se crea la posibilidad de crear programas propios, títulos propios, y crear eso. Y eso nos permite poner en marcha, digamos, el máster conjuntamente con el SER de la Diputación de Barcelona, y ponemos en marcha hace 25 años el primer máster. Pero eso, atención, nosotros somos los pioneros, pero rapidísimamente mucha otra gente, digamos, en distintas partes del país, digamos, se pone en la tarea. Pongo aquí algunos ejemplos de los que históricamente en los años 90 van apareciendo. Seguro que me dejo nombres, eso siempre es un peligro, pero en Madrid el INMU, y luego después un poco la Ortega y Gasset, en Valencia el máster, digamos, que empieza no como máster, porque sería, digamos, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que impulsa los primeros programas de formación, que terminará finalmente con ese máster, digamos, que fue binario, un año en Sevilla, un año en Granada, etc. Por lo tanto, hay ese proceso de puesta en marcha. En América Latina nos encontramos con dos referentes muy importantes que forman unas primeras generaciones de gestores. Por un lado, la Fundação Getúlio Vargas, que después digamos, desaparece y luego vuelve a aparecer más tarde, pero en esa primera formación, en esos seminarios de formación, digamos, tiene un papel muy importante. Y el CLACDEC en Venezuela, que también tiene un papel, digamos, muy relevante, porque tiene esa
pretensión regional. Y ambos proyectos tienen dimensión regional y eso yo creo que es muy importante. Eso ya en los años 90 se pone en marcha muy lentamente algunos centros de formación, que creo que el más antiguo será Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, y vendrán después otros. Y luego merece la pena citar también más adelante la estrategia iberoamericana, que se intentará tirar adelante desde la OEI, por un lado, con el programa, apoyando al programa Iberformat, o apoyando al programa, el campus euro-iberoamericano. Tenemos a Fernando Vicario aquí, que nos podría contar muchas cosas de toda esta experiencia, porque él conoce muy bien justamente, esa evolución, del panorama en esa rica, región iberoamericana. Bien, no pretendo ser aburrido, porque hacer historia a veces tiene el inconveniente de ser excesivamente descriptivo, y pienso que lo que es interesante es intentar ver qué es lo que pasa, dónde estamos, cómo nacen las cosas. Tenemos una oferta que es, a nivel internacional, es heterogénea. Hoy el predominio de la oferta universitaria es mayor que el de esa cantidad de centros de formación que estuvo en el inicio, y que algunos continúan muy exitosamente, pero que de alguna forma han jugado un papel, o de alguna forma el sector, la profesión necesitaba de la cualificación oficial universitaria para poder demostrar públicamente que era una profesión reconocida, y eso probablemente empujó. También las reformas universitarias permitieron que las universidades aceptaran romper el marco disciplinar clásico y aceptar formaciones mucho más interdisciplinarias, mucho más ligadas a las necesidades de la sociedad. En ese campo empezamos por los posgrados, primero porque es más fácil, es más especializado, puede ser más interdisciplinar, y fijaros que los grados que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, ya en los años 70 y en los años 80 se crean grados, es decir, no es una cosa que en España llega muy recientemente, como es el caso del grado de Gestión Cultural en la Universidad de Huelva, pero que cuando analizamos un poco la historia y la comparamos a nivel internacional, vemos que en algunos lugares aparece antes. Pero hemos de entender también que el modelo universitario norteamericano, de Estados Unidos en particular, no es comparable al nuestro, y por lo tanto allí el tipo de universidades que dan respuesta a eso son universidades fundamentalmente públicas. Hay algunas muy importantes privadas, pero fundamentalmente públicas, porque hay esa relación con el territorio. Entonces, a veces, cuando miramos a Estados Unidos, tendemos a mirar solamente los grandes nombres, las famosas universidades, pero el mundo universitario estadounidense es mucho más amplio y heterogéneo. La formación de corta duración en manos de instituciones gubernamentales y centros subvencionados, que he comentado antes. El tema de la denominación, que también hemos comentado. Los términos en inglés de los años 60 y 70 y 80, fundamentalmente la palabra es administrador. Hay todo un debate terminológico en ese famoso congreso que comentaba de Hamburgo del 87 sobre cómo debemos llamar a esa formación, y la respuesta europea, que no es la respuesta anglosajona, sino la respuesta europea continental, que después terminará influyendo al resto del mundo, es el término gestor cultural. En lugar de arts, cultura; en lugar de administrador, gestor. Evidentemente hay intentos de otros términos. Por ejemplo, los franceses, o un tipo de centros en Francia, no todos, apuestan por la palabra ingeniero cultural, que no termina cuajando, y muchos otros términos que aparecerán. Y eso, atención, teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad de especializaciones, es decir, probablemente podemos recordar la tensión que hay entre el mundo de la gestión de la cultura y la animación sociocultural. Eso genera, fruto un poco de la tensión entre el paradigma de la democratización cultural y la democracia cultural de los años 70. Todo eso está en la base de esas múltiples denominaciones. Igual que en la actualidad vemos cómo nacen como setas, formaciones que incorporan la palabra industrias creativas, la palabra emprendeduría. De alguna forma son las modas o son las tendencias de los momentos que explican cómo cada nueva propuesta formativa intenta,
modernizar o dar respuesta a los términos, digamos, dominantes en cada momento y en cada lugar. Pero no hemos de olvidar tampoco las tensiones o las fuerzas de los propios ámbitos donde nacen las iniciativas. Es decir, si nacen en el ámbito académico, pues los departamentos universitarios, las formaciones de base de los docentes pesan. Entonces, si resulta que nace más ligado al mundo del patrimonio, o más ligado al mundo artístico, o más ligado al mundo, digamos, educativo, sociocultural, todo eso pesa en las denominaciones, en los programas formativos que de alguna forma irán apareciendo, ¿no? Por lo tanto, hay cuestiones de tipo académico, cuestiones de mercado, que es lo que el mercado pide, o cómo se percibe ese mercado, geográficos, no es lo mismo en unos lugares que en otros. Por lo tanto, esa diversidad es connatural y es difícil realmente de sintetizarla en dos palabras, porque es expresión de esa riqueza y de esa diversidad de la que hablamos. Además, hay unas especificidades nacionales que no podemos tampoco olvidar. Por un lado, la tradición académica, los enfoques, los valores, la propia normativa universitaria, que nos deja hacer unas cosas o no nos deja hacer otras. Y luego, la realidad nacional. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nosotros fundamos el máster en el 89, el año anterior, el 88, yo hice un viaje a Estados Unidos y por Europa, para visitar lugares, universidades que estaban poniendo en marcha programas o que tenían programas de gestión cultural. Y a mí me sorprendió, yo no conocía en esa época Estados Unidos, no sé, era mi primero o mi segundo viaje allí, y allí daban una importancia enorme a eso que ellos llamaban el fundraiser, el buscador, el levantador de fondos, y yo no lo entendía, porque aquí, digamos, una vez habías conseguido de tu administración principal o de un par de administraciones los fondos, lo otro eran recursos propios y tal, pero allí tenían equipos de 10 personas llamando a individuo para conseguir de billete de $50 a billete de $50 pequeñas donaciones. Claro, eso requería una formación específica. Entonces, evidentemente, esas son especificidades de cada contexto nacional. Por lo tanto, las formaciones responden a esas necesidades. No es lo mismo, digamos, en nuestro territorio donde el papel del sector público era muy importante y nosotros debíamos formar a los técnicos de cultura. Y luego aprendimos que además de formar a los técnicos de cultura, debíamos formar a la gente, a los profesionales privados que trabajaban para el sector público, que no eran solamente, digamos, las empresas, el sector privado puro y duro, sino que esa gente debía saber la estructura de capítulos del presupuesto público, porque eso era, aunque estuvieran ellos en el sector privado, debían entender la lógica administrativa del procedimiento administrativo, porque en nuestro país eso era importante. Eso, cuando yo lo contaba a mis colegas norteamericanos, no me entendían, porque no conocían nuestra realidad. Por lo tanto, esas especificidades nacionales son importantes tenerlas en cuenta y, digamos, aceptar esa enorme diversidad y la capacidad mayor o peor de contextualizar, de adaptar un programa de formación y de entender que los materiales docentes, los análisis de caso disponibles, los libros de texto disponibles, no son suficientes y que había un trabajo de crear materiales, de crear procesos, de entender que la gestión de la cultura no se podía enseñar desde la cátedra, digamos, yo tengo el saber y aquí hay una gente que no lo tiene, porque, digamos, las cosas no son así. Y todo eso nos planteaba retos importantes en unas estructuras académicas que tenían mucho de clase magistral y poco de trabajo de taller, de trabajo, digamos, de seminario, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso aún es un reto hoy. Otra cuestión importante es el papel jugado por los congresos, por las redes y por la interacción internacional. Tanto por parte de esas redes específicas, he hablado de la AAA, he hablado de ENCAT, he hablado de Iberformat, etcétera, etcétera, pero además de esas redes, por los congresos especializados en sociología de la cultura, en políticas culturales, en economía de la cultura, en los distintos ámbitos, digamos, disciplinares, y también, digamos, lo que, por ejemplo, a nivel europeo nos permitían los programas financiados por la Unión Europea,
tanto los específicos en el ámbito de la formación, Erasmus y compañía, como los específicos en el ámbito de la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto es ese espacio privilegiado en el que el formador se forma, en el que hay intercambio, en el que se pueden impulsar proyectos, en el que alguien deja de estar aislado en su pequeño lugar para formar comunidad. Y eso es un elemento, desde mi punto de vista, absolutamente crucial y que el análisis histórico nos enseña hasta qué punto fue determinante para el nacimiento de programas, para el desarrollo de currículums, para la elaboración de materiales docentes, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que vemos en ese momento? ¿Cuáles son las tendencias? Bien, por un lado, a nivel internacional, lo que vemos es que en Europa están creciendo los programas impartidos en inglés. ¿Por qué? Porque buscan captar estudiantes internacionales. Entonces, a veces da un poco de risa. Yo debo decir que me toca participar, o me invitan a participar. Este año, por ejemplo, he dado cursos en Finlandia, o en Letonia, o en Noruega, y en Italia, en inglés. Y claro, dices, a veces, cuando ves el número de alumnos que hay allí, y que la mayoría son nacionales del país, a veces da un poco de risa. Pero esta es una tendencia a la que nosotros también estamos dando respuesta a eso, ¿eh? Es decir, nosotros, en la Universidad de Barcelona, en nuestro programa, tenemos cursos en catalán, cursos en castellano y cursos en inglés, ¿no? Hay esa necesidad, y por lo tanto, el mundo va hacia esa dirección. Luego, otro elemento interesante, que me imagino que saldrá después, no voy a tratarlo ahora aquí, que es que la feminización, en lugar de disminuir, crece, ¿no? Y por lo tanto, hay unos sociólogos que están investigando ese tema, analizando, comparando por qué el trabajo de maestro y de bibliotecario, cuando empieza a principios del siglo XX o mediados del siglo XX, es un trabajo femenino, y por qué a finales del XX y principios del XXI la gestión cultural es un trabajo femenino. Y están comparando y utilizan las mismas hipótesis, pues de clase social, de nivel educativo, de nivel de ingresos. Es decir, las hipótesis parece que son las mismas las que explican el porqué de esa feminización creciente. Lo dejo aquí por si en el debate a alguien le interesa el tema, aunque no forma parte de la temática de formación que me habían encargado. Bien, ¿qué papel juega la formación en el desarrollo profesional? A ver, yo creo que nosotros trabajamos con una materia prima, y la materia prima es el ser y el saber hacer de nuestros estudiantes, y nosotros incorporamos conocimiento, incorporamos competencias e intentamos desarrollar capacidades para que de aquí salgan, de esa materia prima que intentamos escoger y que tenga, digamos, la vocación, las ganas, la ilusión, etcétera, etcétera. Intentamos que de aquí salgan buenos profesionales, esos, entre comillas, superhombres o supermujeres, y nosotros no queremos formar superhombres y supermujeres, pero que la sociedad parece que nos exija eso, y ver cómo de alguna forma les acompañamos en ese proceso de aprendizaje. Claro, nosotros cuando intentamos seleccionar nuestros alumnos, intentamos percibir algo, y decimos, hay actitudes que son pro y actitudes que son contra, ¿no? Es decir, la gente que no es capaz, digamos, de generar procesos, digamos, de empatía a su alrededor, de dar confianza, probablemente no serán buenos gestores culturales, pero eso no se forma. A la gente que no tiene curiosidad, que no tiene capacidad para observar porque la gente es distinta y se entusiasma con esa diferencia, y que es capaz de transmitir entusiasmo y liderar a partir del entusiasmo, o la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad, o la capacidad de autogestión. Los gestores culturales trabajan muy a menudo muy solos. Han de ser capaces de trabajar en equipo, pero al mismo tiempo de autogestionarse. La multitarea, lo hablábamos antes, la multitarea. La disponibilidad de tiempo. Mucha actividad cultural pasa por las noches. Todo eso son cosas que se tienen o no se tienen. Nosotros, como formadores, poco podemos hacer. Podemos escoger, podemos intentar orientar, pero aquí no intervenimos. Nosotros, históricamente, cuando la universidad o con los centros de formación se veían como simples
centros de transmisión de conocimiento, cosa que evidentemente está muy anticuada como visión, parece que hemos de transmitir conocimientos, ¿no?, estéticos o patrimoniales en función del ámbito de que se trate, explicar el contexto local, el contexto internacional, explicar cómo se produce, cómo se debe producir, cómo se debe programar, explicar aspectos financieros, aspectos jurídicos, hablarles y formar de administración. Y fijaros que cuando uno analiza los programas formativos, de eso van. Pero la gracia es acompañar en el desarrollo de habilidades. Es decir, en la habilidad de saber diagnosticar y saber planificar. Hay gente que son buenos planificadores tecnócratas, pero tienen una poca capacidad de curioseo y de observación crítica que hace que luego no planifican bien, porque no han partido de las premisas adecuadas. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con los alumnos esa capacidad? ¿Cómo desarrollamos el liderazgo y la capacidad de negociación? La capacidad de gestionar equipos que muchas veces son equipos, digamos, que nacen, desaparecen, vuelven a aparecer, estamos como en el Guadiana, ¿no? Alguien que domine muy bien la comunicación oral, la comunicación escrita, que sea un community manager, la negociación y la mediación y la diplomacia, la capacidad de convencer para conseguir recursos, ese fundraiser del que hablábamos cuando ponía, digamos, el ejemplo del caso estadounidense. Estos son los retos que nos hemos de plantear en el ámbito de la formación en gestión cultural. Y eso, a lo largo de la historia, se ha hecho de formas distintas, y en los distintos programas se ha hecho de formas distintas. A veces, en los inicios, cuando lo que teníamos eran docentes que eran antiguos profesionales o gente que compartía docencia y trabajo profesional, era a partir de la explicación de caso, de la propia compartición de la experiencia, pero luego nos damos cuenta que hay un conjunto de materiales, de técnicas, de procesos, y eso, si lo aplico en el caso español, en que venimos de una tradición de clase magistral, y yo el saber, aquí los alumnos que aprenden de mí, evidentemente, buena parte de esas habilidades no se desarrollan en ese paradigma. Eso nos obliga a cambiar el paradigma. Pero ¿cómo lo hacemos cuando resulta que buena parte de los docentes son docentes que se han tenido de reciclar porque venían de disciplinas que tienen pocos alumnos, entonces estamos creando nuevos programas? Bueno, estos son algunos de los retos que nos hemos de plantear desde la mirada hispánica o ibérica, ¿no? Y por eso estas preguntas de ¿a qué debe responder la formación? Claro, estamos ante una enorme hibridación de los formatos, por tanto, esa mirada tan sectorial que en algunos lugares se daba y que se daba también en la formación, ¿no? Los gestores de patrimonio, o sea, no se consideraban gestores culturales. No, nosotros somos de patrimonio, ¿no? Gestión cultural, eso no. Es decir, estamos en un momento de enorme hibridación de formatos, de cambio de paradigmas, de mezcla de las responsabilidades público-privadas. Es decir, el pensar que lo público y lo privado son dos cosas distintas es equivocarse en la actualidad. Entonces, ¿cómo educamos eso? Educación crítica, educación interdisciplinaria. Yo creo que eso es fundamental en la formación inicial. Y creo que, en cambio, en la formación continua es donde podemos trabajar la especialización. Pero eso es mi opción. Hay muchos programas que no hacen eso, que son muy especializados de entrada. Yo creo que me da la sensación, y lo veo con los alumnos, que lo importante de entrada es ser capaces de hacer gente todoterreno. Y luego ya se especializarán. Y en la formación continua puedes llegar a la máxima especialización. Eso quiere decir que la formación no puede ser formación inicial solamente, que hay un amplio abanico de campo para recorrer en el ámbito de la formación continua con todo tipo de formatos. El formato seminario, el formato taller, el formato curso, el formato espacio de debate, creación de think tanks, etcétera, etcétera. Ante estos entornos complejos y estos modelos de negocio tan impredecibles en los que estamos hoy en día,
la transmisión de conocimiento pierde sentido, y por lo tanto yo creo que nuestra función fundamental es el acompañamiento del proceso de aprendizaje, a través del desarrollo de capacidad crítica, utilizando pues, análisis de caso, experiencias prácticas, trabajo en grupo, presentaciones de debate colectivo, simulación de casos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, desde mi punto de vista, lo que distingue los buenos programas de formación de los no tan buenos. Los que aún están en el paradigma de la transmisión de conocimiento o de la transmisión solamente de experiencia, yo hice eso y te cuento lo que yo hice. A los que son capaces de poner al alumno en el centro del proceso, es decir, adelante, resuelve tú. Yo te acompaño, pero te guío desde el lado, no te estoy marcando. Claro, eso implica evidentemente, por parte de los docentes, una capacidad, digamos, de un riesgo mucho más alto, porque es mucho más fácil tener la clase preparada. Lo otro quiere decir, estar acompañando en un proceso en el que de repente te puedes encontrar que tú habías planificado una sesión muy participativa y la gente no participa, y has de ser capaz de organizar todo eso. Son requerimientos complejos, ¿no? Y me pregunto, ¿no? ¿Se están adaptando los programas formativos, esos históricos, los que tenemos años detrás? ¿Hacemos lo de siempre? Porque es lo más cómodo. Los docentes, ¿cómo los animamos? ¿Cómo les ayudamos, los acompañamos en el cambio de paradigmas y de necesidades? Y eso en un contexto en que hay intereses. Los de la academia, los operativos, los experimentales, los económicos. Nos planteamos, por ejemplo, qué tipo de auditoría o de evaluación realizamos en los programas. Nosotros enseñamos y decimos que se debe hacer, pero ¿lo hacemos nosotros? Son preguntas que a veces me hago de autocrítica personal, ¿no? ¿Qué perfil de docente se exige y qué formación continua se realiza? Son algunas preguntas abiertas, ¿no? Y finalmente, ¿cómo dar respuesta a demandas heterogéneas, a expectativas heterogéneas? Por un lado, lo de los estudiantes, cada vez más heterogéneos, cada vez más exigentes. Eso es bueno, pero es duro para el docente. Por otro lado, las demandas que proceden de la lógica político-administrativa, en estructuras cada vez más burocratizadas, más reglamentadas, en el que lo que importa es lo formal y no, digamos, lo vivencial. Y luego, los requerimientos de las ofertas de trabajo. Es decir, bien, todo eso son cuestiones abiertas, que dejo aquí porque Antonio Javier ya me ha dicho una señal de que debía ir terminando. Bien, dejo eso sobre la mesa para que haya un pequeño momento de debate